empresa Engesa como tal llegó al territorio allá diciéndole a la comunidad que eso era un megaproyecto, que eso era mucho desarrollo para las comunidades, que iba a llegar demasiado trabajo, que iba a haber mucho trabajo y que iba a llegar mucho más ingresos económicos para las familias. Y mostraban unos grandes mapas donde mostraban una región muy bonita, muy verde, muy productiva, con carreteras nuevas. No me acuerdo de la fecha, pero fue el decreto 321 que lo hizo en ese entonces Álvaro Uribe, donde le otorgan a la empresa total derecho en poder expropiar a la gente de la zona. Toda esa zona fue inundada y era donde albergaba muchísimo y cientos de trabajadores. Eran las tierras más productivas de la zona. Nosotros éramos recolectores también, porque las aguas, Centro Poblado Las Aguas es 100% pesquera y 100% agrícola. O sea, la gente se dedicaba bien a la agricultura o bien a la pesca. Entonces eso era que sobrevivía. Al llegar a la empresa acabaron con estas dos formas de vida de las personas ahí, la tradición, nuestra cultura se acabó. Los verdaderos agüeños, los que íbamos ahí, muchos tocaron que salir del pueblo a buscar otros trabajos, o sea, si eran pescadores ahora les toca irse a hacer otras labores que no son de ellos, a empezar como de cero. En el informe Transnacionales versus Derechos de las Mujeres, que estudia los casos de Buenaventura, del Quimbo y de Santa Cruz de Varillas, las empresas que se han documentado en cada caso es, en el caso de Buenaventura, TC-Buen, que tiene relación con el grupo TCB, que gestiona una parte de la terminal de contenedores en Barcelona. Por otro lado está Ecoener Hidralia, que es una empresa española que interviene queriendo construir una hidroeléctrica en Santa Cruz de Varillas. Y por otro lado está Enel, que bueno, recoge Engesa, que sería como una filial de Endesa, que es la que construye una represa y que tiene en funcionamiento a día de hoy una represa hidroeléctrica sobre el río Magdalena en el departamento de Huila, en Colombia, que sería el proyecto del Quimbo. Sí que hay un patrón en la manera en la que las transnacionales inciden en las comunidades, inciden en los territorios, que es que buscan como desintegrar el tejido social, buscan dividir, ¿no? Entonces, bueno, crean como un falso enfrentamiento en algunos casos, y de lo que se trata, y en esto es una de las afectaciones directas a las mujeres, que son quienes asumen el rol de sostener el tejido social en las comunidades, que es que al buscar esta división, esta fragmentación, bien por el desplazamiento forzado, bien por la violencia que obliga también a abandonar las comunidades, cada vez tienen menos resistencia y cada vez es más fácil poder imponer el proyecto. No salimos de nuestro territorio porque queremos. Yo no viajé porque quería viajar, y qué bonito a quienes les gusta viajar, pero yo no salí de mi territorio por gana y por gusto. Salí porque me iban a matar, o sea, por balas en mi territorio. Y territorio que defiendo. Es bien irónico, porque un territorio que amas y que te saquen con balas y que ahí se quede la persona que te sacó, o las personas, porque los militares se quedaron ahí, y mira, lo hacen con más odio, o sea, y dicen, hay de aquel o hay de aquella que se atreva a hacer como esta mujer. Las defensoras sabemos el riesgo, pero sabemos también que es no defender el territorio. Las violencias contra el territorio y contra la mujer son
estrechamente ligadas, porque hay una visión, digamos, de discriminación, pero también jerárquica de qué vale más y qué vale menos. Entonces, al discriminar también la tierra, se discrimina a la mujer. Al discriminar la mujer, se discrimina la tierra y el territorio. Yo creo que hay como dos tipos de formas en las que las mujeres se ven afectadas por estos proyectos transnacionales. De una parte, en relación con los roles que ocupan dentro de la comunidad, también ahí intervienen pues, estereotipos de género y división sexual del trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, pues, las mujeres pasan más tiempo adentro de la casa y se encargan, se les asignan las tareas de cuidados, la limpieza, la preparación de las comidas, pues cuando hay escasez de alimentos o falta de acceso al agua o hay cualquier circunstancia que está alterando las condiciones en las que estás en tu vivienda, eres la primera en ser afectada, ¿no? Y esa es una violencia que te repercute a ti en primer lugar. Y por el otro lado hay unas violencias que van directamente en función, o sea, hacia las mujeres por ser mujeres, ¿no? En función del género. Entonces, en esta categoría pues tendríamos las violaciones, que están utilizadas como arma de guerra, que sirven para amedrentar, derivadas de las violaciones también el embarazo forzado, que se considera una forma de tortura, cuando hay casos de desaparición forzada, de asesinato y de torturas. En el caso de Buenaventura sí se registra que hay varios casos de ensañamiento con los genitales y con los senos de las mujeres, entonces esto es como una manera también de hacer un castigo ejemplar directamente dirigido hacia las mujeres. Hay explotación doméstica, explotación económica, y esto de la explotación doméstica va muy relacionada con la explotación sexual y eso tiene rostro de mujer. Y pues de ahí todo el empobrecimiento, ¿no?, que está con las mujeres, porque si una mujer es explotada pues no tiene proyecto de vida ni para ella ni para sus hijos. Se ha incrementado mucho la violencia sexual, pero también los feminicidios, en estos contextos de conflicto armado y manejo del negocio del narcotráfico. Hay pues toda la negación de la participación política de las mujeres. Nosotras acá hablamos como a 3 gobernadoras que han asesinado, ha obedecido a que se han parado a defender el territorio y por defender el territorio pues han sido acalladas. Entonces, o sea, se está negando la participación política y eso ha dejado el impacto a que otras no quieran seguir en esos procesos de participación cuando cuánta lucha nos ha costado construirla. Ahora se escucha que nosotras las feministas comunitarias hablamos de la defensa del territorio cuerpo y la defensa del territorio tierra. Eso lo planteamos como un posicionamiento político. Esa es nuestra voz, pero nuestro accionar ha sido siempre eso. O sea, defender la tierra es defendernos a nosotras, defender nuestra vida es defender la tierra y por eso tenemos principios. Lo del Tzucat, por ejemplo, el Tzucat es un planteamiento cosmogónico milenario de mi pueblo maya y eso me articula a la red de la vida. Y la red de la vida, yo soy parte de la red de la vida y no es que defendamos la tierra porque es que necesitamos que sembrarla, o sea, el vínculo, por supuesto que necesitamos soberanía alimentaria, pero no es el vínculo, es el que para nuestro uso, no es para uso, no es para mercancía ni para cuestiones de un relacionamiento de poder sobre la tierra, sino es un relacionamiento íntimo con somos tierra y por eso defendemos la tierra. Mira, para mí ha sido muy triste, porque digamos, solamente digo, yo me crié en medio de los 2 ríos. Yo escuchaba ¿el qué? Yo podía escuchar cuando el viento pasaba, el ruido de los árboles. Se podía identificar cuando iba a ser una temporada de lluvia. Se podía identificar cuando iba a llegar verano. Se podía identificar en qué temporada iban a dar cría. Entonces esa conexión tan hermosa con la madre naturaleza, de poderla escuchar, poderla ver. Hoy en día yo ya perdí pues prácticamente de mi territorio, que era las aguas y mis 2 ríos.
ya aunque estoy al piecito ya no es lo mismo, porque son muchas heridas y ese arraigo que nosotros teníamos, el arraigo con la tierra, con nuestro río, con nuestra pesca, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con ese tejido social, con esa cultura, esa tradición. Por eso hablamos también de que la interseccionalidad tiene que tener en cuenta estos factores. Quizá desde una perspectiva urbana, blanca y europea no entendemos el arraigo de esta manera y no entendemos que la compensación tenga que ir más allá de lo material, pero de hecho los daños van más allá de lo material, ¿no? Que te quiten tu casa no es solamente que te quiten el techo, sino que te arrancan de la comunidad y de las formas de vida y al final de una parte de tu propia identidad. Y que todo esto está teniendo un impacto ambiental, como lo llaman el calentamiento global, pero eso es más que la represión contra el territorio que se está imponiendo pues, desde la visión economicista, capitalista y de acumulación, sobre todo para extraer, ¿no? Para hallar, porque la riqueza no se está quedando aquí o los excedentes, sino que se están yendo a otros territorios. A veces nos tratan a los pueblos originarios como que somos ignorantes, como que somos tontos, como que no sabemos desafiar a los sistemas y resulta que se tienen que comer sus palabras porque somos quienes más estratégicamente hemos defendido la biodiversidad en el planeta Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Las sociedades se han acomodado y se han hecho la vista, no sé cómo le dirían, gorda a lo que les está pasando incluso a ellas mismas, les está afectando. Entonces, ha sido bien tonto de parte de las sociedades creer en un falso desarrollo. Por favor, hay que abrir los ojos y sentenciar, no es solo denunciar, es sentenciar a las empresas criminales europeas. Las empresas no tienen obligaciones respecto a los derechos humanos, no hay sentencias que las puedan obligar, pero en cambio tienen multitud de tratados firmados sobre derechos comerciales, que las obligan entre ellas y que sobre todo obliga a los estados respecto a ellas. Si una empresa minera hace una inversión en un país del sur global, por ejemplo El Salvador, una empresa extractiva de oro, y al final El Salvador quiere prohibir la actuación de esa empresa porque está contaminando excesivamente un río, la empresa puede reclamar a que en los tratados comerciales eso no se lo pueden prohibir y poner una multa, por ejemplo, de 100 millones de dólares a ese Estado. Cuando yo llego a Europa, ni sabían mucha de la gente quiénes eran estos empresarios que nos estaban matando allá. Una de las preguntas que más me hacen y que yo me pongo, ¿cuáles son las empresas catalanas que están invadiendo tu territorio? Era una pregunta tan ingenua, pucha que digo yo, si ni saben sus empresas que están en su territorio, que nos están matando, ¿cuál es la conciencia de reciprocidad? Si está saliendo de ahí el veneno, el ataque, la perversa planificación de ataque contra nosotros. Y no lo saben, les tenía que venir yo a educar para decir, son estas, hasta que yo llegué en un límite y le dije, miren, ahí están sus universidades, ahí está su gobernanza, ahí está la legislación, úsenla, porque a ustedes también les están matando y no se están dando cuenta. El Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos queremos que sea un organismo público, por tanto no una ONG, sino un organismo público que dependa de la Generalitat y que sea capaz de analizar, estudiar y hacer propuestas sobre la actuación de empresas que actúan en Cataluña, pero que también actúen en países terceros. El derecho internacional no permite juzgar a las empresas lo que hagan fuera de nuestro país, en el caso de España o en el caso de Europa.
lo cual hace que esas empresas actúen con impunidad en países de América Latina, de África, de Asia, y en concreto, en lo que nosotros conocemos, pues sobre todo en países de Centroamérica, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en esos países más afectados por una situación económica de dependencia. Entonces nosotros queremos que el centro pueda recibir denuncias de las personas afectadas por la violación de los derechos de esas empresas en sus países, pueda estudiar esas denuncias y pueda hacer resoluciones sobre esas denuncias, es decir, considerar si son justas o no son justas. Lo que no va a poder hacer es juzgar, porque el derecho penal no nos lo permite. Pero si hace resoluciones y esas resoluciones la administración pública les hace caso, puede afectar a la compra pública. Y la compra pública es muy importante, sobre todo para algunas empresas. En el territorio catalán también he estado escuchando de la propuesta de ley que se tiene en relación a esta relación empresas-derechos humanos, pero también que sea como observatorio. Eso ya es una expresión transnacional, transoceánica, que saludamos los pueblos originarios. Porque nosotros en realidad, nosotros vivimos a este mundo a la lucha, y es mejor uno morir luchando y no vivir esclavizado. Y esa hace gran parte del gran ejército. Yo le digo que cada vez que matan a un líder social, ese espíritu y esa alma se enaltece, porque va a llegar el día en que todo ese ejército que están formando en el otro lado va a venir, y en algún momento de la vida se va a imponer justicia.